Cuando hablamos del dolor, tenemos un mecanismo de defensa, un mecanismo, un evento que va a indicar que hay alguna noxa, alguna lesión o un daño en el tejido. Vamos a tener un estímulo periférico. Ese estímulo se va a captar por mecanorreceptores o nociceptores. Se va a conducir un impulso hasta el asta dorsal de la médula, asta dorsal anterior. Eso va a generar liberación de neurotransmisores en la médula, sustancia P, glutamato, catecolaminas, y de ahí se va a transmitir el impulso al sistema nervioso central. Los anestésicos locales son útiles para controlar la parte del impulso en nivel periférico. Entonces van a bloquear unas fibras que se llaman fibras tipo A y en algunos casos también unas fibras que se denominan fibras tipo C. Las fibras tipo A son de conducción más rápida, tienen que ver más con el dolor agudo, fibra tipo A agudo, y tienen que ver también con el dolor localizado. Las fibras tipo C son fibras asociadas más con el dolor crónico, C de crónico, dan una conducción más lenta. Y una de las características del dolor asociada a esa conducción de fibras tipo C es que es un dolor que no siempre es localizable, es el tipo de dolor que se describe como dolor sordo. Entonces el paciente no siempre va a localizar el sitio de dolor o va a atribuir el dolor a un sitio específico anatómico, un segmento anatómico, sino que a veces es un dolor más inespecífico. Ese tipo de dolor, por ejemplo, se presenta en pacientes con enfermedades crónicas como el cáncer. Tengo entonces un bloqueo local. El anestésico va a reducir la conducción de esos impulsos por esas fibras. Hay un evento inflamatorio, un evento mecánico, se liberan mediadores, bradykininas, histamina, serotonina. Se activan esas fibras y van a empezar a llevar los impulsos. Los anestésicos locales lo que hacen es bloquear esa conducción de impulsos. Entonces alteran en parte la sensibilidad y alteran en parte la conducción de impulsos relacionados con dolor. El mecanismo de acción de los anestésicos locales es bloqueo de canales de sodio. Al bloquear canales de sodio se reduce la excitabilidad. Eso controla la propagación de impulsos y el potencial. Y eso hace que no se conduzca o que no se perciba o que no se tenga la parte de dolor y la parte de sensibilidad asociada. Entonces bloquean canales de sodio, reducen la excitabilidad, reducen la conducción y propagación de impulsos. Van a tener acción en el sistema nervioso periférico, más en las fibras que conducen el impulso a la médula, que se denominan aferentes. Y también en algunos casos pueden tener efecto en las fibras que ya en una respuesta motora o asociadas con la parte de respuesta al dolor, que son las que traen el impulso de la médula, que son las fibras eferentes. Entonces se relacionan más con control de impulsos de fibras aferentes. También reducen liberación de glutamato, también controlan unos receptores que se llaman TRPV tipo 1, que esos tienen canales de sodio, están acoplados con canales de sodio. También pueden controlar respuesta a otros como la proteína G, pero lo principal es el bloqueo de canales de sodio con la
modificación en la conducción de impulsos. Dentro de los anestésicos entonces locales importantes están la lidocaína o silocaína, está también la bupivacaína, la tetracaína, que se utiliza más oftálmico, la procaína, que eso lo utilizan como en medicina no tradicional, por llamarlo así. Bueno, no tradicional, no, en medicina no occidental, tampoco. En medicina diferente a la alopática. Entonces, la parte de manejo de bioenergéticos y similares, ellos usan la procaína, por ejemplo, para infiltrar y para sus procedimientos. Entonces, también ese anestésico lo van a ver. Son muy liposolubles, ya les mencionaba, bloquea canales de sodio. Y en cuanto a la farmacocinética, tienen metabolismo hepático. En algunos casos también tienen metabolismo en sangre por pseudocolinesterasas. Entonces, un paciente que haya recibido un anestésico local y que se exponga a un inhibidor de colinesterasa puede tener más toxicidad. También, por ejemplo, succinilcolina o similares dan como ese mismo patrón o ese mismo problema. La succinilcolina es un relajante muscular. Todavía se usa, ya no tanto, pero todavía se usa. Entonces, importante, metabolismo hepático. Importante, se pueden concentrar en sistema nervioso y causar neurotoxicidad. Importante, pueden causar hipotensión, pueden causar depresión miocárdica con shock. Entonces, para tener en cuenta. Y en el caso de la procaína, mucho ojo porque se asocia con un metabolito que se llama ácido para-aminobenzoico, PABA. Y ese metabolito está relacionado con reacciones alérgicas. Entonces también es importante tener en cuenta la procaína, así sea de uso en otro tipo de medicina y no la alopática. Pacientes con falla hepática, no administrar anestésicos locales. Pacientes con cardiopatía o arritmias, no administrar anestésicos locales. Pacientes ancianos, idealmente no administrar, pero si se va a utilizar para un procedimiento con anestesia periférica, digamos que se espera una acción local, no tanto sistémica, entonces sí se podría usar. Eso sí, hay que vigilar más ese paciente anciano y se utilizan dosis más bajas. Tengan en cuenta que la lidocaína no solo se utiliza como anestésico, sino también como antiarrítmico. Entonces ya ahí me cambian las condiciones. Uso de lidocaína vía intravenosa como antiarrítmico. 1 a 1.5 miligramos kilo en bolo. Y después, si se requiere, se deja una infusión de promedio 2 a 3 miligramos minuto. O 100 a 150 microgramos kilo minuto. Entonces la lidocaína también se usa como antiarrítmico y obvio, no en ancianos, no en falla hepática y tampoco pacientes con bradiarritmias o con bloqueo auriculoventricular, bloqueo AB. Entonces, riesgo de hipotensión, riesgo de presión miocárdica, riesgo de shock y riesgo de convulsiones y alteraciones neurológicas. Por eso hay que verificar muy bien las concentraciones de lidocaína al administrar y la vía de administración. También se pueden utilizar tópico, administrar o aplicar en la piel. Por ejemplo, se hace mucho con la lidocaína. Esa acción tópica es importante, entonces
se administra, por ejemplo, en gel. Similar a la aplicación tópica está la vía transdérmica. Ahí está la lidocaína en parche. Esa lidocaína en parche se administra para efecto sistémico y se usa en pacientes con dolor crónico que no responden a otros grupos de medicamentos. Entonces, pacientes con dolor crónico difícil de controlar, la lidocaína en parche es una buena alternativa. Uso periférico, se busca bloqueo de nervios, recuerden, bloqueo de canales de sodio, disminución en la conducción de impulsos. Uso intravenoso, principalmente como antiarrítmico, la lidocaína. Y también se utiliza para hacer lo que se denomina bloqueos. Entonces se administra en la zona alrededor de donde hay un plexo, donde hay nervios. Eso llega al nervio, es muy liposoluble, bloquea el nervio. Entonces, por ejemplo, bloqueo de dedos para una sutura extensa, bloqueo de plexo braquial de pronto para algún procedimiento en miembro superior, bloqueos intercostales, entonces se usa también en esas instancias, en esas indicaciones. La bupivacaína y otros también se pueden administrar en la médula espinal, entonces se administra en la médula espinal para lograr una anestesia y una analgesia dependiendo del segmento en que se aplique. Eso se conoce o hace parte de los procedimientos que se conocen como anestesia raquídea, entonces raquídea o epidural. Entonces en médula espinal, como similar a una punción lumbar, y se logra un bloqueo que es importante y que dura incluso varias horas, mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, se usa para ayudar en trabajo de parto en algunas condiciones o circunstancias, no en todo, o para ciertas cirugías. Entonces, epidural o raquídea, pero en este caso pues epidural. Y más la bupivacaína. Importantes entonces la tetracaína, que se utiliza mucho oftálmico, la procaína, que usan bioenergéticos y otros para procedimientos, ojo con las reacciones alérgicas, la cocaína, que ya realmente no tiene como ese uso terapéutico, por allá en el siglo XIX la usaban como anestésico oftálmico para cirugías, era útil. La lidocaína, que es la que más van a tener para hacer suturas. También les mencionaba bien en parche, vía transdérmica, manejo de dolor. Y también uso intravenoso para manejo de arritmias, eso sí, arritmias ventriculares. Arritmias que se originen en el ventrículo. Bupivacaína se usa en epidural, por ejemplo lo de los trabajos de parto. Y ya hay otras que no van a utilizar como tanto. Entonces van a ver más la tetracaína, la lidocaína y la bupivacaína.